Esa pérdida todavía es algo que yo siento a veces que no puedo superar. Bienvenidos a Sin Filtro con Norielis. Hoy tenemos un invitado que ha convertido su talento en arte y su pasión en propósito. Carlos Silva, diseñador de cejas. Hoy queremos conocer tu historia sin filtro. Carlos, antes de dedicarte al diseño de cejas, ¿quién era Carlos y qué soñaba hacer? Carlos era un niño soñador. Desde pequeño siempre me atrajo con mucho interés el arte, sobre todo la pintura. Yo veía en las películas allí en París, cuando salían en los parques, cómo pintaban. Yo decía, yo quiero ser un pintor, porque desde niño el arte ha fluido en mí de forma natural. Algo que está como parte del diseño que Dios me regaló. Luego de que vi que ese arte o como ser pintor en Venezuela no se podía hacer, era algo que no era rentable económicamente, allí yo opté por hacer otras cosas. Luego que me graduó de bachillerato, es allí donde yo quiero optar por la odontología. Pero eso era muy lejos, eso se daba en San Juan de los Morros. Para ese tiempo, en el 2010, no se daba como tal cerca y no teníamos los recursos, no se pudo. También tuve atracción por la psicología. Yo sentía que desde pequeño había sido un niño con muchos traumas, pero que yo decía, quiero sanar, pero también quiero ser un instrumento para poder ayudar a otras personas. Y yo creía que con la psicología lo podía lograr. Para ese entonces también era muy difícil. Lo daban en lugares que eran privados, no teníamos acceso a eso. Y también me llamó la atención la electrónica. Quería también poder crear cosas nuevas. Viendo que no podía hacer nada de eso, tuve que optar por otras opciones. Y es allí donde hace 10 años atrás comencé como barbero. Eso fue lo que fue mi inicio en la carrera como tal de la belleza, como barbero. Pero si nos ponemos a ver, ahora como diseñador de cejas, le comentaba yo a mi esposa que aún estoy haciendo el arte. Eso que está en mí, por eso es que fluye también, por eso es que me apasiona cuando hablamos de cejas. Es algo que yo lo hago con mucha pasión, es algo que lo hago me encanta, pues, porque es un arte que viene desde el diseño, es algo nato, es algo en mí desde pequeño. Volvemos al inicio, convertiste ese talento en un arte. Sí se te cumplió el ser un artista. De pronto no un pintor en París, pero sí un artista de cejas acá en Piritu. Todos llevamos cicatrices invisibles. Carlos, ¿cuál ha sido esa herida que has convertido en fortaleza? Bueno, desde niño fui víctima del bullying. Desde niño también yo sentía mucho rechazo de las personas y que era muy subestimado. Para mí eso fue una herida bastante difícil de superar. Incluso aún en este tiempo es algo que estoy trabajando en mí, porque es un daño invisible, la gente no lo ve, la gente solamente ve la proyección, ve lo que mostramos en cámara, ve lo que hacemos, ve nuestra sonrisa, pero no pueden ver nuestro corazón, solo Dios lo ve. Pero esas heridas se transformaron en que ahora en Carlos nace la necesidad de querer ayudar a otras personas, hacerlos sentir que valen la pena, motivarlos, hacerlos crecer, ayudarles, aunque no me pidan opiniones, aunque no me pidan ayuda, yo quiero ser esa ayuda. No porque lo haya recibido, sino que es porque sé que se siente no tenerlo. Y entonces esa es la transformación de esa herida, la convertí en ese tipo de fortaleza. Poder ser ese bastón para otras personas. Ciertamente, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y este es el caso que vemos en ti, Carlos, que algo negativo lo convertiste en tu fortaleza. Exacto. Carlos, es un reto emprender. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que has tenido en este camino de emprendedor?
Lo más difícil para un emprendedor es ganarse la confianza de las personas que van a adquirir tu servicio. Yo creo que eso para mí ha sido algo crucial, algo muy difícil en el que he estado trabajando incluso en este tiempo. Porque cuando inicié, wow, un hombre espíritu haciendo cejas, pero que las personas confíen en mi trabajo, en mis resultados, una persona que siempre había estado incógnita, una persona que siempre había estado, o sea, no a la luz pública, nadie conocía, o sea, es algo que es un reto poder ganarse la confianza de aquellas personas que van a formar parte de la cartera de cliente de uno, es algo súper difícil. Un verdadero desafío porque mencionas que un nombre en la parte de diseño de cejas de pronto no sea muy común en nuestra ciudad, pero tú rompes los estándares y marcas la diferencia y te ganas el respeto porque, para los que no saben, Carlos es respetado y conocido en nuestra ciudad con el diseño de cejas. Todo emprendedor tiene desafíos, Carlos, ¿y qué fue esa cosa que más te aterraba al momento de empezar como diseñador de cejas? Yo creo que lo que más me aterraba o lo que más en mi mente era el miedo a fracasar, o sea, el temor. Siempre uno, cuando va a dar un primer paso o va a dar paso a algún emprendimiento, todos pensamos en algún momento en que, ¿y si no se da? Todos tenemos ese pensamiento. Entonces allí donde eso en mi mente llegó, pero nunca me detuve. Siempre he creído que aunque tengamos el pensamiento, no nos podemos detener. Yo, en el 2020, yo perdí mi negocio, perdí todo, y me tocó iniciar desde casa, desde cero. Pero durante 2 años yo no había identificado que tenía un trauma o un shock. No había podido como que asimilar la idea de que retrocedí, perdí el negocio y volví a la casa de donde me costó tanto salir. Y luego emprendí como chichero. Eso no es algo que muchas personas conocen, pero acá en el pueblo. Pero en redes sociales, en lo que yo hago en este tiempo, muchas personas no lo conocen, no lo saben. En ese lugar, allí llegó una persona que siempre me ha apoyado en cada cosa, en cada emprendimiento. Es un amigo de acá mismo de Espíritu. Su nombre es Juan Seijas. Y él me dijo unas palabras muy puntuales. Hablamos muchas cosas, pero dijo algo muy puntual y él me dijo: ¿por qué no te atreves a volver si tú no vas a improvisar? Ya tú sabes lo que vas a hacer. Y eso para mí fue como que el empujón que yo necesitaba para salir de ese hueco. Como yo estaba como estancado, no lograba ver más allá. Y desde ese punto yo dije: sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Por eso es que bendita sea la necesidad que nos pone allí, en un lugar específico, en una hora específica, y que pone a las personas específicas para que Dios te dé la palabra que necesitaba. Esa era la palabra que yo necesitaba para poder dar el paso. Y que era por medio de mi necesidad donde Él me iba a poder hablar. Y yo me apoderé de ese consejo y dije: lo voy a hacer. Y es por eso de allí, ¿verdad?, que venían muchas dudas, venían muchas cosas, pero es como que Dios te dice por medio de tus amigos, por medio de esas personas que te rodean, de que no vas a fallar, que sí se puede. Y las personas piensan que el miedo es malo, pero si sabes canalizar el miedo, puedes convertir eso en una fortaleza, y eso es tu caso. Ok, tuviste un momento donde dijiste fracasé, pero si todos aquellos que quieren emprender tienen que tener en cuenta es que el fracaso es necesario en todo emprendedor, porque es lo que te permite aprender que si caes puedes levantarte nuevamente. Exacto. Dicen que los sueños pesan menos cuando alguien los sostiene contigo. Carlos, ¿quién ha sido esa persona crucial en esta área del emprendimiento? Bueno, esa persona ha sido mi esposa, Carolina López. Ella es la que me ha ayudado a sostener todo esto, porque ella es la que
escucha cada desvelo. Ella es la que todas las noches, cuando muchas veces no puedo dormir, ella es la que me escucha, la que me consuela, la que me apoya, la que me anima. Porque todos los emprendedores en las noches nos pasa de que, ¿qué hago yo mañana? ¿Cómo puedo hacer para resolver? ¿Cómo puedo hacer para crecer? Todo lo vivimos, pero necesitamos a alguien que nos apoye. Y en este sentido mi esposa ha sido ese bastón, esa fortaleza que yo siempre he recibido, y que aparte de mi esposa también tengo una familia que me apoya, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos. O sea, tengo un equipo familiar que de verdad me hacen sentir que no estoy solo. Eso es algo muy importante, tener una familia que nos respalde. Sin dudas, creo que sí. Es sumamente importante contar con gente que te ame, que te cuide, que te apoye en estos sueños, Carlos, y es hermoso ver que tú tienes ese privilegio que algunos no tienen al momento de emprender. Es tener a tu esposa. Anteriormente nos mencionaste que tienes un amigo que estuvo contigo en ese momento donde todo se nubla, y es la gente que te dice, hey, tienes que despertar, y cuando no puedes conciliar el sueño, tienes ahí seguramente a tu esposa diciéndote, vamos a dormir, mañana es otro día y todo estará bien. Entonces, comparto esa idea, siempre será crucial la familia. Hay momentos en la vida donde solo Dios nos sostiene. Carlos, ¿recuerdas uno en especial? Sí. Bueno, es difícil muchas veces en nuestra vida, cuando vemos el tema de Dios, cómo nos sostiene, cómo nos ama. Traigo a memoria aquel 7 de mayo, en que mi esposa y yo perdimos nuestra bebé. Ese día para mí fue un momento muy difícil, fue un momento devastador. Fue un momento en el que yo como persona sentí que morí. Yo ese día no lo olvido. Y a pesar de que casi vamos a un año de esa pérdida todavía, es algo que yo siento a veces que no puedo superar. Yo no soy un hombre de que usted me va a ver llorando, no soy un hombre que se me va a notar que ando triste. Siempre trato de ser muy alegre, pero muy dentro de mí hay como que ese vacío latente, ¿no? Y cuando viví ese proceso, me acuerdo que fue algo muy difícil. En ese momento nuestros pastores nos acompañaron. En ese momento fue algo muy duro que yo como persona atravesé con mi esposa. Fue algo que a veces lo describo y con decirle que no tenía ni siquiera la oportunidad de hablarlo con nadie. A veces necesitamos a esas personas, a esos amigos, a alguien que se mueva por tu necesidad. ¿Sabes? No es solamente el hecho de que tú busques ayuda, sino que cuando entendemos que una persona perdió, eso lo van a entender muchas personas que quizás han pasado por la pérdida de un hijo o quizás de un ser querido. Es algo inexplicable y que no buscamos ayuda porque el dolor no nos deja. Pero nuestro entorno debe identificar que lo necesitamos a gritos, aunque no lo pidamos. Y es algo que durante varios meses, en el 2024, para mí fue un año muy duro, un año muy difícil, al mismo tiempo que fue el año donde muchas personas vieron muchos éxitos en mi vida, pero yo estaba roto. Detrás de cada sonrisa, de cada logro que Carlos tuvo en el 2024, había mucho dolor, había mucha tristeza, porque fue el mismo año en el que participé en el Meneladey Venezuela. Fue en el mismo año que quedé a nivel nacional como uno de los mejores diseñadores, y simplemente la gente ve los resultados, pero no el desarrollo de aquellos. Y me acuerdo que la primera etapa que yo realicé del campeonato nacional lo hice 3 días después de enterrar a mi hija. Para mí eso fue algo muy difícil,
porque nadie sabía lo que yo estaba atravesando. Yo no soy de las personas que los problemas familiares o lo que me pase yo lo publico en redes o digo me está pasando esto. Mucha gente no sabía lo que yo estaba viviendo. Y yo recuerdo que a mi modelo, cuando yo la busqué, cuando estaba haciendo mi participación, a mí las manos me temblaban. Me temblaban porque desde ese momento a mí me daban crisis. Tenía ganas de llorar, tenía ganas de salir corriendo, quería abandonarlo todo. Y yo sentaba a mi modelo y las manos me temblaban y yo le decía, no te preocupes, que yo no estoy nervioso, no te preocupes, que yo sé lo que estoy haciendo, simplemente me siento mal. Pero ella no sabía lo que yo estaba viviendo. Y yo decía, yo no me debo rendir. Yo decía, yo debo seguir porque si yo no seguía, yo sentía que mi vida se iba a terminar. A pesar de que después que tuvimos la pérdida, en ese mismo instante mi esposa tuvo una preeclampsia y mi esposa estuvo en que se nos iba. Y para mí fue algo demasiado difícil atravesar ese momento solo. Fue muy difícil. No lo hablo con nadie. He sido lo más fuerte que he podido. Siempre trato de ser fuerte, trato de ser una persona que inspire, a pesar de que yo esté muy dañado. Y yo le decía a Dios en esa mañana, Señor, acepto la voluntad de que te hayas llevado a mi hija. Está bien, de que no la tengas, yo te lo acepto, pero no te lleves a mi esposa. Yo en ese momento sentí que yo llegaba a la casa solo. Me vi solo y nosotros salimos esa noche con la ilusión de que íbamos a ir a ese centro médico y volver con nuestra hija después. Y eso nunca pasó. Nosotros llegamos a nuestro hogar con las manos vacías. Eso es un choque, eso es algo que es muy difícil, porque tenía 8 meses, ya yo creía que iban a nacer, que ya íbamos a poder disfrutar de ella. Yo creía todo eso y resulta que no fue así. Yo tuve que atravesar por eso, pues, llegar a la casa y que se esté vacía. O sea, es algo muy difícil. Y ahí es donde yo digo, solo la fe en Dios me sostuvo. Porque yo no entendía cómo yo saqué fuerza donde yo no tenía. Yo sentía que mi cuerpo no daba, yo sentía que mis piernas se desmayaban, yo sentía que yo no podía más. Pero algo en mí decía, tienes que poder, porque en medio del proceso, yo decía, Dios no es el culpable. Fue muy difícil tener eso en mi mente, pero después entendí por qué Dios me daba la valentía de que cuando se acercaba mi hermana, me acuerdo que ella me abrazó y me dijo que no entendía por qué Dios lo permitió. Ella lo veía como un Dios injusto. Ella lo veía como que Dios es malo con ustedes. No entiendo si ustedes le sirven, si ustedes no han hecho cosas malas, si ustedes no se han portado mal. ¿Por qué Él les hace esto? Y yo le decía, Dios no es el culpable. A pesar del dolor que yo estaba viviendo, yo tenía que decirle a la gente, no dejen de creer en Dios. Yo creo que en ese momento en donde Dios me sostuvo y me sostiene hasta ahora, es algo muy complicado, es algo muy difícil. No le puedo decir, no, lo superé. No, todavía no lo supero. Incluso me da miedo el hecho de decir, darme la oportunidad de tener otro hijo. O sea, me da miedo porque siempre está el pensamiento y si vuelve a suceder. Eso me da terror. Y es algo que, a pesar de que yo no lo cuento, es algo que está allí. A pesar de que yo tengo la fe puesta en Dios, es algo que está allí. Entonces, yo creo que en medio de todos los procesos, Dios es nuestra fortaleza. A ti que nos estás viendo,
que hoy me abro esta historia para ti, la comparto, que muchas personas no la conocen. Quizá lo que estás viviendo es algo difícil, es algo fuerte, es una pérdida, no solamente física, seres queridos, hay muchos tipos de pérdida. Aférrate a la fe en Dios, es el único consuelo que nos queda, es lo único que nos sostiene en medio de la tormenta, porque fuera de Él no hay nada. Fuera de Él solamente hay desgracia, solamente hay depresión, hay tristeza, y es allí donde yo creo que juega Dios un papel muy fundamental en nosotros. Es allí donde nosotros, como creyentes, decimos o testificamos si creemos verdaderamente en Dios. Y para mí 2024 fue la prueba de fuego. Fue el año más difícil. El año más difícil porque teníamos muchos planes, teníamos tantas cosas en mente y todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Todo. Y yo en ese momento estaba ejerciendo el ser misionero con mi esposa y yo estaba haciéndolo todo, yo estaba dándolo todo. Me iba en cola, hacía todo mi esfuerzo, ponía todo lo que podía, lo que hacía, y después de que nos sucedió eso, hubo como algo que se apagó. Algo en nuestras vidas que se apagó y que ha sido muy difícil restaurar. A pesar de que luego seguimos trabajando, sirviéndole al Señor, dentro de mi corazón ha sido muy difícil restablecer esa pasión. ¿Por qué? Porque hay una canción que dice, resucítame. Y yo no comprendía por qué decía, resucítame. Y analizando un día en mis momentos de crisis, porque yo a veces ando en mi bicicleta y voy, y eso me permite tener mucho tiempo para pensar. Y yo decía, ya entiendo por qué decía resucítame. Y era porque a veces estamos muertos y las personas no nos... Como no echamos sangre, como físicamente todavía estamos, hay gente que cree que no, eso todo está bien, todo para él es un éxito, todo para él es fácil, y a veces no saben que le estamos poniendo una milla extra a la vida, le estamos poniendo el corazón, que mucha gente estamos animando, estamos tratando esa inspiración, aun cuando nosotros necesitamos ánimo. Y en medio de todo ese proceso he tratado de hacer salud. He tratado de hacer salud para todas las personas que me rodean. Y eso es lo que Dios me ha permitido. Aún en el proceso Él me ha sostenido. Yo creo que no hay excusas para darle lugar a Dios aún en medio del dolor. Yo creo que eso, para mí en el 2024 fue la prueba más difícil. Y que todavía no les voy a decir, no, pastora, yo la superé. No, ya yo no siento nada. Ya no. Aunque pareciera que no, es difícil. Y sabe que una de las cosas también difíciles es que las personas creen que cuando hay pérdida de hijos, solo la mamá sufre. Muchas personas se acercaban a mi esposa y la consolaban, porque creen que porque ella era la que la portaba, era la única que le iba a doler. Y yo digo, las madres tienen a su bebé en el vientre y los padres lo tienen en su mente. Y fue muy duro porque yo viví el proceso solo, todavía lo vivo solo. ¿Sí me entiende? Tengo a mi esposa, pero hay cosas que no las hablo porque la daño más. Prefiero callarlas. Pero a veces falta empatía de las personas, falta de verdad sensibilidad, de ponerse en el zapato, eso es ponerse en el zapato del hermano. Falta aquello pues que sentirse o cómo se siente esa persona, más allá de lo que muestra, porque a veces es como estamos aquí, sin filtro, más allá de lo que yo muestro, lo que se ve en redes sociales, lo que es mi día a día, es descartes.
sin filtro. Esta es mi realidad. Hay personas que creen que uno tiene muchas cosas, hay personas que creen que uno tiene muchos lujos y resulta que no es nada de lo que creen. No es nada de lo que creen y por eso yo creo que estos espacios son muy importantes porque es como un desnudo, pues. Es algo que nos permite ver a esas personas que quizás admiramos, pero tal cual son. O sea, lo que realmente somos nosotros, lo que vale, lo que tiene valor es cómo somos en nuestra esencia, como seres humanos, lo que realmente es Carlos y no lo que puede aportar a la sociedad según mi servicio, según mis habilidades, sino lo que represento como persona. ¿Sí me entiendes? Esa esencia, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, así igual. Dios nos ama lo que somos, no lo que representamos ni en una plataforma, ni en lo que logramos alcanzar el éxito en la vida, sino lo que realmente nosotros somos desde dentro hacia afuera. Dios, Carlos, créeme que entiendo perfectamente todo lo que me dices porque Dios, solo quien vive la pérdida de un hijo sabe lo que duele. Me rompe. No creo que sea casualidad que hoy nos estés viendo y me siento privilegiada de escucharte decir esto, Carlos, que sé que para los hombres no es sencillo abrirse de esta manera. Y es un llamado de atención también a nosotras como esposas, a que también atendamos un poquito al lado sensible del hombre. Y a ti que de pronto has tenido pérdidas tan fuertes como la pérdida de un hijo, Carlos, te entiendo perfectamente, porque hace 5 años perdí a mi bebé también. Y Dios es algo que trae todos esos recuerdos. Y créeme que entiendo perfectamente cómo te sientes. Y solamente aquellos que lo han vivido, que hoy lo están viviendo, que nosotros nos cruzamos en sus pantallas, podrán saber qué se siente estar de este lado en este momento. Yo te felicito, Carlos, porque como mencionaste, la gente ve el área profesional, la gente ve a los emprendedores, pero a veces ignora el hecho de que los emprendedores sufren, tienen familias, tienen decepciones, tienen fracasos, tienen dolor y que muchas veces los vas a ver rotos porque no tienen nadie que los ayude a armarse. Y cada uno recoge sus pedacitos y vuelven a armarse. Pero yo creo sinceramente y fielmente que es con la ayuda de Dios que puedes volver al estado original en tu vida, de recuperar la alegría nuevamente y esa confianza, Carlos, de que claro que en algún momento va a pasar. Con todo lo que nos has contado, de verdad llega a mi corazón de una manera que de pronto tú ni te imaginas. Pero yo quiero saber y que la gente conozca por qué Carlos decide sembrar este sueño de ser diseñador de cejas en Píritu, Portuguesa, Venezuela y no en otro país o en otro estado. Bueno, todo inicia aquí, es mi tierra, toda mi vida he vivido aquí. Y pues siempre he dicho de que Píritu tiene con. Nosotros somos como piriteños muy talentosos, incluso el año pasado en el ADE, en el campeonato, fuimos 3 piriteños los que quedamos a nivel nacional. Es algo gratificante porque así como yo como diseñador de cejas, acá hay espíritu, hay mucho talento y somos muy subestimados. Aquí a veces la gente piensa que esto es como dicen por aquí, monte y culebra. Pero aquí hay talento en todas las áreas y yo creo que así como yo que estoy apostando a Píritu, estoy apostando a Venezuela, ¿verdad? Eso sin aras de menospreciar a nadie que haya salido ni nada. Yo creo que Venezuela tiene oportunidades. Tenemos que buscarlas, aprovecharlas o crearlas nosotros mismos también.
Es muy importante porque la necesidad nos ayuda a identificar qué habilidades tengo y cómo las profesionalizo para poder llegar a otras personas e incluso cómo vivir de eso. Y allí nació el diseño de escena en mi vida. El arte era algo que se me daba bien, pero como ahora yo vivo de eso. Y ahí es donde nace ese sueño, ese emprendimiento de ser diseñador de escena. O sea, Carlos siente orgullo de ser piriteño. Exacto. Espíritu tiene talento, como lo acaba de mencionar Carlos. Es algo que queremos destacar en cada entrevista, conocer a cada emprendedor de Espíritu y que la gente pueda percibir lo bonito que es ser piriteño, porque si en otra ciudad y en otro país requiere esfuerzo de emprender, Sí. Carlos sabe perfectamente que a los que estamos en Espíritu Perfecto. nos cuesta un poquito más de lo que quisiéramos, pero como tú dijiste, Carlos, se trata de crear oportunidades. Detrás de cada diseño de cejas hay una historia inquebrantable y fue la que hoy pudimos conocer. Sin duda ha sido un gran privilegio compartir contigo y conocerte sin filtro. Gracias por la invitación. Y esto fue Sin Filtro con Norielis.